Hola, bienvenidos al canal de asesorías de Prexun. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Vamos a retomar el tema de los temas selectos de química. Necesitamos nuestro libro de temas selectos de química. Vamos a estar revisando la etapa número 3, todo lo relacionado con las reacciones redox. Vamos a comenzar entonces con nuestro ejercicio del apartado 3.1, página 93. Investiga 3 fenómenos cotidianos en donde se presentan reacciones de óxido-reducción. En nuestra vida diaria suceden reacciones de óxido-reducción, no solamente en los laboratorios de química. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que una manzana cambia de color al dejarla puesta al medio ambiente, vamos a observar un cambio de color. Todos estos materiales orgánicos que vemos en ellos un cambio de color cuando son expuestos sobre todo al aire libre, vamos a decir que es un ejemplo de óxido-reducción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los compuestos orgánicos, en este caso, por ejemplo, en una manzana, se están oxidando por el oxígeno del medio ambiente. El oxígeno es un agente oxidante. Los compuestos orgánicos de la manzana se oxidan y el oxígeno se reduce. El oxígeno se reduce y entonces él es el agente oxidante. Entonces el cambio de color de una fruta al ser expuesta durante un tiempo al aire libre es un ejemplo de óxido-reducción. También en los metales que vemos también o que tenemos en casa. Por ejemplo, un clavo que comenzó a cambiar de color y de textura. Vemos que al cabo del tiempo, si no los tenemos protegidos, van a cambiar su color y se van a empezar a deteriorar. Entonces, también esto es un proceso de óxido-reducción. Igualmente tenemos al oxígeno que está oxidando a esos metales. Por ejemplo, el hierro. El oxígeno oxida al hierro. El hierro es el que es oxidado. El oxígeno se va a reducir, es un ejemplo de óxido-reducción. Otro ejemplo más sería el envejecimiento de una persona y se va a ver esto con el deterioro en la piel. Vamos a ver que poco a poco, conforme va avanzando nuestra edad, pues nuestra piel empieza a cambiar. Esto también es un proceso de óxido-reducción, específicamente en donde se ven involucrados algunos radicales que tenemos dentro de nuestro organismo. Ahora vamos con el apartado 3.2. En el apartado 3.2, ejercicio 1, página 93. En las siguientes reacciones, ¿quién se oxida y quién se reduce? Ya nos ponen ahora sí una reacción química para analizar el proceso redox. Siempre que tengamos una reacción de óxido-reducción, una especie se va a oxidar y la otra especie se va a reducir. No podemos tener que las dos se oxidan, no podemos tener que las dos se reducen. Y siempre vamos a seguir una serie de pasos para determinar. Por ejemplo, en este que tenemos aquí, el calcio más el azufre que produce sulfuro de calcio. Tenemos que como primer paso determinar el número de oxidación de las sustancias que están participando. Calcio, siempre que tengamos un elemento libre, su número de oxidación va a ser 0. Vamos a utilizar las reglas de los números de oxidación en todas las reacciones redox para determinar los números de oxidación de todas las sustancias que estén participando. Calcio, elemento libre, su número de oxidación va a ser 0. Azufre, elemento libre, su número de oxidación es 0. Estamos aplicando otra vez la misma regla. Ahora lo tenemos como un compuesto, ya no son elementos libres como lo tenemos acá. Ahora vamos entonces a utilizar otras reglas. Tenemos, por ejemplo, para calcio, siempre por lo general vamos a tener regla para alguno de los elementos que tengamos en ese compuesto químico. En este caso tenemos regla para el calcio. Hay una regla en los números de oxidación que me dice que los elementos que pertenecen al grupo 2, su número de oxidación va a ser más 2. Entonces nosotros vamos a identificar al calcio
es un elemento del grupo 2 y por lo tanto yo debo de conocer que su número de oxidación es más 2. O si tengo a la mano una tabla periódica, también ahí podemos consultar los números de oxidación. Solamente que a veces que un mismo elemento puede tener varios números de oxidación. Por eso otra vez nos ayudamos con las reglas. Azufre, en específico no tengo ninguna regla que me hable sobre el azufre, pero tengo una regla que me dice que la suma de los números de oxidación en un compuesto neutro va a ser igual a 0 cuando un compuesto es neutro. ¿Cuándo vamos a identificar que un compuesto es neutro? Porque no tiene ningún signo que diga Ks-2. No tiene ningún signo que diga Ks-3. Eso no sería neutro. En este caso es simplemente Ks y no tenemos ningún signo. Quiere decir que está neutro. La suma de sus números de oxidación me debe de dar 0. Entonces, si tenemos más 2 del calcio, ¿qué número de oxidación debe tener el azufre? Más X, vamos a ponerle. Más 2 más X me va a dar 0. Esta X tiene que ser negativa, ¿verdad? Pues si fuera esto una ecuación, pues despejamos X y X me va a quedar igual a 0 menos 2 y X va a ser igual a menos 2. Quiere decir que el número de oxidación del azufre es menos 2. Siempre nos vamos a ayudar de esta regla para ir sacando los números de oxidación cuando tengamos un compuesto. Entonces ya tenemos todos los números de oxidación. Ahora, siempre que sea una reacción redox, hay que tener cambios en los números de oxidación de 2 elementos, solamente de 2. En este caso vamos a ver calcio, aquí era 0 y aquí cambió a más 2. Ese es uno de los cambios. El azufre era 0 y aquí cambió a menos 2. Ese es uno de los cambios. Entonces, calcio era 0 y pasó a calcio más 2. Ese cambio que nosotros estamos escribiendo son las famosas semireacciones. Simplemente escribir el cambio en el número de oxidación. Yo tenía calcio 0 y se transformó en calcio más 2. Ahora vamos con el azufre. Azufre que también era 0 y que cambió a azufre menos 2. Es otra semireacción. Ahora hay que hacer un análisis. Uno de los elementos, su número de oxidación tuvo que haber aumentado y el otro tuvo que haber disminuido. Eso también es algo que siempre vamos a tener. No se puede dar que los dos aumenten. No se puede dar que los dos disminuyan. ¿Qué es lo que estamos analizando? El aumento o la reducción del número de oxidación. Si yo aquí tenía 0 y ahora tengo 2, ¿qué está sucediendo con el número de oxidación? El número de oxidación aquí está aumentando. Ahora vamos con el otro. Si yo aquí tenía 0 y me cambió a menos 2, ¿qué está sucediendo con el número de oxidación? De 0 hacia menos 2 está disminuyendo y siempre tenemos que tener así, uno aumenta y otro disminuye. Y ya una vez que identificamos estos cambios, ya podemos ir asociando los procesos que se ven implicados. Siempre el que aumenta su número de oxidación es el proceso de oxidación. Es el que se oxida. Y siempre el que disminuye su número de oxidación es el que se reduce. Aquí sí coinciden los términos. Disminuye, se reduce. Disminuye su número de oxidación, se reduce. Podemos ponerle más términos para recordar el tema de redox, ¿sí? El que aumenta, se oxida. El que se oxida o el que aumenta su número de oxidación, también vamos a decir que es el que pierde electrones. El que disminuye es el que se reduce es el que gana electrones, el que pierde, el que gana, el que se oxida, el que se reduce. También podemos tener aquí agentes. El que se oxida es el agente lo contrario, el que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente lo contrario, es el agente oxidante. Una vez teniendo todas estas palabritas, ya nosotros podemos irnos a la pregunta y responder lo que se nos está diciendo. En este caso simplemente nos preguntaban quién se oxida y quién se reduce. Se oxida, ¿dónde pusimos la palabra oxida? Aquí está. ¿Quién se oxida el calcio. Entonces la respuesta es el calcio se oxida. Y ¿quién se reduce, y tenemos la palabra reduce, se reduce el azufre. El azufre se reduce. Una vez teniendo estas dos palabritas, el que aumenta vocal A se oxida, vocal
O. Entonces se dice que va vocal con vocal. A aumenta, A se oxida, vocal con vocal. El que disminuye de consonante se reduce, R consonante. Entonces se dice consonante con consonante. Sería una pequeña clave para siempre saber que el que aumenta se oxida y el que disminuye se reduce. Esto sería todo por esta sesión. Si te gustó y te ayudó este video, regálanos un like, comparte y suscríbete para seguir generando más contenido. Muchas gracias.